Shalom amigos, Shavua Tov. Espero que hayan pasado un Shabbat muy especial. Es un Shabbat de Parashat Miketz, donde habla acerca de los sueños de Yosef y cómo se hace casi dueño de todo Egipto y todo el mundo conocido. También es un Shabbat de Hanukkah y también Rosh Chodesh Tevet. Hay una fuerza especial y por eso estoy tan contento de que me hayan invitado para participar en estos eventos de difusión de la Torá para todos los Bnei Noach, para hacer que este mundo sea mejor. Y quería comenzar con una mención acerca de esta festividad de Hanukkah, que siempre cae también con la festividad de los cristianos. Y queremos acentuar un poco las diferencias y la fuerza que hay en estas luces de Hanukkah. Hay una canción infantil de Hanukkah que dice Kat Katan, Shmona Yamim, Shemeno Natan. Una pequeña vasija durante 8 días dio su aceite. Y eso representa a nuestro pueblo de Israel. Somos un pueblo pequeño, una vasija pequeña. Los cristianos tienen esos enormes arbolitos relucientes, llenos de colores, los tienen frente a ellos y por el otro lado, en la ventana de cada hogar judío, titilan las diminutas llamas de nuestras velas de Hanukkah. Incluso esas grandes Hanukiot en su apogeo, en el octavo día cuando están las 8, se ven empequeñecidas por el poder de la cultura occidental. Pero esto no es nuevo, no es algo que nos moleste a nosotros, siempre ha sido así. Los griegos, los romanos, construyeron templos más grandes, más magníficos, realizaron obras de teatro emocionantes en sus teatros y circos, y nosotros nos inclinamos sobre libros antiguos con letras pequeñas, ahondando en los sutiles significados que se derivan de ellas. Hanukkah es la festividad que viene a recordarnos la grandeza del pequeño sobre el grande. Esa pequeña llama por encima de la guirnalda que brilla con tanta fuerza encima de la festividad, encima de los arbolitos que inundan la ciudad, por lo menos en el occidente, y también está llegando al oriente. Esa pequeña llama nos dice que puede ser más grande que toda una guirnalda de bombillas, que un libro está por encima de una película y que el libro de los libros, la Torá, por encima de los libros comunes. Un árbol grande y brillante, pero sin un significado verdadero, incluso no es algo que comienza en el cristianismo, sino que es una costumbre pagana que se apegó. En cambio, las velas de Hanukkah son pequeñas y débiles, pero están llenas, impregnadas de un significado muy especial. Simbolizan el alma aferrada al cuerpo, simbolizan los secretos de la Torá que van goteando como aceite secreto en el corazón y la capacidad de la luz divina infinita para concentrarse y encogerse en una sola llama que penetra directamente en el alma. En Hanukkah se nos recuerda que apaguemos un poco las pantallas, los celulares, las computadoras, los ruidos, y nos quedemos frente a las luces delicadas y las escuchemos y le prestemos atención. Así podemos oír, podemos sentir
pudimos disfrutar lo que dice el tenue sonido del silencio absoluto del alma bailando por encima y al final de la mecha del cuerpo. Como les decía, esta es una ocasión muy importante para meditar en algunas cosas. Ustedes saben que estamos en la cuarta revolución de la Torá. La primera es cuando se escribió la Mishnah. La segunda, cuando se permitió a los que se ocupan de la Torá y dedican su vida a recibir una recompensa por ello, un salario. La tercera fue la revolución de enseñar Torá a las mujeres. Y la cuarta revolución, que es la última y es en nuestra época, es la de llevar la Torá a todas las naciones del mundo, de la forma que cada una la pueda recibir, porque esa es la necesidad que tiene la humanidad de conocer la voluntad de Dios para traer al Mashiach ahora, para redimir a todos los pueblos. Y así tenemos un Mashiach que es Ben Yosef y otro Mashiach Ben David. El Mashiach Ben Yosef, como el Yosef de nuestra parashá, es el que se ocupa de preparar, de dar sustento al mundo, de sentar las bases para la creación de algo nuevo, para la venida del Mashiach. Así como Yosef puso el ámbito, dio las bases y el soporte para que crezca y nazca el pueblo de Israel, que luego iba a salir de Egipto victorioso para recibir la Torá y entrar a la tierra. Todo eso se está repitiendo en nuestra época también. Esa habilidad que tenía Yosef para interpretar los sueños del faraón le sirvió para que sea nombrado rápidamente virrey de Egipto. Y entonces, con ese conocimiento del futuro, Egipto estaba listo para la inminente hambruna y sabía cómo prepararse. Y entonces cuando esa hambruna, que fue profetizada por Yosef, golpeó con toda su fuerza, la sabiduría de Yosef no solo salvó a Egipto del flagelo del hambre, sino que lo hizo aún más poderoso. Y ahí tenemos un antecedente de cómo los judíos, el pueblo de Israel, el alma divina, no solo no está en contra de los pueblos, sino que son la bendición. Allí donde hay judíos, los países, las naciones fructifican y crecen. El faraón entonces confió en Yosef y le dio ese poder porque él reconoció en Yosef lo que era la soberanía, ese reinado que él estaba haciendo. Entonces le confió el futuro de Egipto y de su pueblo. Y entonces es como un traspaso del poder del faraón a Yosef. Y esto está relatado en la Torá en 3 versículos que quiero decirles ahora porque tiene mucho que ver con nuestra época. Los 7 años de abundancia, dice la Torá, que disfrutó la tierra de Egipto llegaron a su fin, y comenzaron los 7 años de hambre, tal como Yosef lo había predicho. Había hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando toda la tierra de Egipto sintió hambre, el pueblo clamó al faraón por pan. Y el faraón dijo a todos los egipcios: id a ver a Yosef. Todo lo que él les diga, harán. Y esto tiene una consecuencia muy, muy importante. Ustedes saben que el Rav Ginsburg, del cual yo soy alumno y trato de difundir en castellano de la mejor manera posible sus enseñanzas, que son tan enormes y tan ricas, que simplemente puedo cada semana poner un pequeño porcentaje de todo lo que nos brinda hasta hoy en día, a pesar de que su salud está un poco deteriorada.
Y una de las formas que tiene el Hasidut de traer la redención es unir los opuestos. Uno de ellos es unir la Torah y la ciencia. Y la reina de las ciencias es la matemática. Entonces la matemática nos sirve para ver un poco en profundidad estas cosas. Cuando sumamos la gematria de estos tres versículos, nos da 12.400. 12.400 es un múltiplo de 620. Es 20 por 620, que es la gematria de Keter, la corona. Entonces acá estos tres versículos están coronando a Yosef, están trasladando la corona del lado del Sitra Ájara, de la impureza, hacia la pureza, que aparentemente es en forma natural. Es un tema político, un tema económico, pero en realidad vemos cómo está la mano de Hashem en todo eso. Incluso la palabra 20, que en hebreo se escribe Esrim, también suma 620, como Keter. Entonces 20 en hebreo es Esrim, que es 620, es igual que Keter, que es 620. También eh, en el Zohar está escrito que el número 20, que es la gematria de Haf, esa Haf también es la letra que representa a la corona, a Keter. El único comentario que hace Rashi sobre estos versículos es sobre la palabra todo lo que él les diga harán. Rashi explica que el faraón necesitaba decirles esto a los egipcios porque Yosef, así cuenta el Midrash, les estaba diciendo algo sorprendente, que se tenían que circuncidar. Ustedes saben que en hebreo circuncidar se dice milá, y milá también significa palabra. Otro sinónimo de la palabra milá, palabra, es imbrá, que quiere decir un dicho, un proverbio. Y esa imbrá lo interpretan los sabios como que es milá, es la palabra. Entonces todo lo que él les diga, toda palabra que Yosef les diga, tienen que hacer. Y esa palabra era justamente la circuncisión. Entonces el pueblo fue a contarle al faraón algo insólito que le estaba pidiendo que hagan, una cosa ridícula. El faraón les respondió preguntándoles por qué no habían recolectado el grano después de que Yosef le había revelado que se acercaba rápidamente una hambruna. Entonces la gente respondió que sí habían almacenado una gran cantidad de granos, pero se habían podrido. Y al escuchar esto el faraón dijo, y así dice Rashi, si es así, no tienen más remedio que cumplir con las demandas de Yosef. ¿Ven que decretó que su grano se pudriera? ¿Qué pasaría si decretara que nosotros mismos nos pudriéramos? Entonces, acá vemos por un lado cómo se revela el poder de un rey y cómo por otro lado la mentalidad idólatra le, le, le confiere poderes que ellos mismos se están imaginando. Porque Yosef mismo él confiesa, todo lo que yo digo es porque Dios me lo dijo y todo lo que sucede es porque Dios dijo que tiene que ser así. Entonces acá estamos viendo un poco cómo rectificar la mentalidad idólatra del no judío, y que lamentablemente muchos judíos eh, se apropian de ella alabando la cultura incluso los dioses ajenos, siendo que en realidad la Torá nos enseña que el poder es todo de Dios y que todo lo que nosotros vemos que puedan tener las personas o cualquier otra criatura, las estrellas, son solamente poderes que Dios les da y que también son manejados
por Dios mismo. En un nivel superficial parecería que Yosef se está aprovechando de la difícil situación de Egipto. Y eso también es la explicación de por qué hay tanto antisemitismo en el mundo. Aparentemente, ese poder que Dios le dio al pueblo de Israel, a algunos pueblos no les gusta que sea ejercido. Pero si lo vemos en profundidad, la exigencia de que se circunciden está intrínsecamente ligada a la esencia y los objetivos espirituales de Yosef. Yosef es considerado el alma arquetípica de la sefirá de fundamento, de Yesod, que en el cuerpo humano corresponde al órgano de reproducción, y allí es donde se realiza la circuncisión. La circuncisión es el signo del pacto con que Dios concerta con el hombre un, un contrato, como lo explican muchos sabios de la Torá, para llevar a la perfección el mundo. Este pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue eso en sí mismo y no un decreto sugerido por el faraón, lo que mantuvo el grano de Yosef fresco y comestible. El objetivo de Yosef era traer a los egipcios a entrar al pacto, ayudándolos a garantizar que a partir de ahora su grano tampoco se pudriera. Acá nos muestra algo también muy interesante, y es que generalmente cuando nosotros hablamos de hacer conversos, se refiere a Abraham. Abraham allí en Harán, junto con Sará, él difundía el conocimiento del Dios uno a todos los pueblos, a todas las personas que estaban con él. Todavía estaba fuera de la tierra de Israel antes de entrar, antes del Lej Lejá. Y Sará transmitía eso a las mujeres por separado, por un lado como corresponde, por tzniut, por recato, pero también porque cada uno tiene una mentalidad diferente y a cada uno hay que explicarle eso de forma diferente. Pero como decíamos, a Abraham se le atribuye el hecho de ser converso, pero de Abraham, de Isaac, de Jacob y más adelante, hasta que nos llega en el futuro la historia de Ruth, en el libro de Jueces y eh, saltando las distancias en Hillel, y en el medio hubo muchos conversos que no tuvieron tanta relevancia la historia de Hillel y de Shammai con respecto a que Hillel es más eh, dócil para hacer conversos, más liviano, en cambio Shammai es más estricto. Pero también vemos aquí que tanto Isaac como Jacob hacían conversos y eso se lo transmitieron a Yosef. Jacob, como vimos en la Parashá Vayeshev hace poco, como su padre y su abuelo Abraham, hizo un esfuerzo consciente para ser conversos. Cuando leímos esa Parashá descubrimos que Yosef también se dedicó a ser conversos, porque la circuncisión es el acto por el cual un varón entra en el pacto de Abraham. Y el primero en circuncidarse, y por lo tanto, al realizar la circuncisión, que es un mandamiento para todos los varones judíos, cuando hacemos eso recitamos la bendición: bendito eres tú, Abayá, que nos has ordenado traer, refiriéndose al niño, al pacto de nuestro padre Abraham. Y justamente el valor de estos tres versículos, 12.400, es también un múltiplo de Abraham. Es 50 veces 248. Abraham, Aleph, Bet, Reish, Hei, Mem. Y ustedes saben que 248 son los órganos del cuerpo. Uno de esos órganos es el órgano de la circuncisión. Pero al hacer la circuncisión, producimos un efecto en los 248 miembros del cuerpo
representado por ese 50, que 50 son los días que tuvo que estar el pueblo de Israel desde que salió de Egipto hasta que recibió la Torá, donde contaron 47 semanas, 49 días y el 50 recibieron la Torá. Es el secreto de los Nun Sharei Binah, los 50 portales del entendimiento. Y hay otra alusión en la circuncisión en estos tres versículos, que la Arizal divide en tres etapas conocidas como luz, agua y firmamento, Or Maim Rakia. Y estas iniciales deletrean la palabra Emor, que quiere decir, que es un sinónimo también de Imra y por eso de Milá. Quería transmitirle estas palabras acerca de la perashá de la semana, cómo habla acerca de los conversos, porque según dice el Rebbe de Breslev y también así en algunas fuentes, todo el tema de llevar los 7 preceptos de los Benei Noach a todas las naciones es una preparación, así como el pueblo de Israel tuvo una preparación de 400 años para recibir la Torá y 3333 años desde que recibimos la Torá hasta ahora, hasta la llegada del Mashiach, que sea pronto en nuestros días. Así también los pueblos del mundo tuvieron que prepararse desde Noah hasta hoy en día. Y está escrito que cuando venga el Mashiach, venga la redención, todos los pueblos se van a elevar. Se van a elevar en ese nivel que van a ser parte del mundo por venir. Y para ser parte del mundo por venir hay que tener una elevación espiritual relacionada con la elevación que tuvo el pueblo de Israel al recibir la Torá hasta hoy en día, que se explica como que recibió un alma extra, un alma divina, que lo hace justamente pasible de entender y obligado a cumplir los preceptos que están escritos en la Torá. Los Benei Noach no tienen la obligación de cumplir los preceptos que hay en la Torá, pero esos 7 preceptos que seguramente los rabinos estuvieron explicando y hace tantos años que se vienen difundiendo, están todos en los 613 preceptos del pueblo de Israel. Y hay otros preceptos que son necesarios para cumplir las mitzvot, los preceptos, eh, cumplir las tareas extras que tiene el pueblo de Israel con respecto al resto de las naciones. Uno de esos 7 preceptos que tiene que ver con la circuncisión, con la conversión, con Yosef, es el tema de las relaciones sexuales. No es solamente no violar, sino cuidar lo que se llama el Brit Milá, cuidar el órgano del pacto. Y eso no es algo que tiene que ver solamente con los judíos, porque justamente no tener relaciones prohibidas se refiere a cuidar la pureza del pacto. Y esto tiene distintos ribetes. Vamos a tomar una de esas cuestiones porque es vital para nuestra época y es justamente el tema que hace que nuestro mundo esté patas para arriba, digamos, y que sean que el mundo esté en la oscuridad previa a la llegada del Mashiach, porque la oscuridad no es cuando cerramos los ojos, sino cuando los tenemos abiertos pero miramos para el lado equivocado. Entonces Hanukkah, la luz de Hanukkah, la parashá de Yosef y toda esta época que estamos viviendo de la difusión de los 7 preceptos, tiene que ver con este precepto de cuidar el órgano del pacto. Y eso es
tiene que ver también con la pureza familiar, con eh, la paz en el hogar, con la salud de los hijos, tanto física como espiritual. Para ejemplificar este tema, quiero contarles una historia y con esto voy a terminar. Esta semana fue el aniversario de fallecimiento de, del Rebbe de Tirer. Un segundito. Rabbi Haim Tirer fue un tzadik que vivió en el siglo XVIII y falleció el 27 de Kislev. Él venía de una familia jasídica y escribió un libro que se llama Ber Maim Haim, el manantial de las aguas vivas. Fue discípulo de grandes maestros jasídicos y fue rabino de distintas ciudades. Rabbi Haim fue rabino y líder de la comunidad de Chernovitz y llegó un momento en que él decidió que quería hacer alía, quería ir a la tierra de Israel. Cruzó la frontera de Moldavia, allí fue rabino del pueblo de Botoya, más tarde en Kishinev, y allí Rabbi Haim finalmente fue bajando y cruzó el Mediterráneo para llegar a la tierra de Israel. Llegó en 1812, en el año 5573, y se estableció en Tzfat, una ciudad donde nosotros vivimos muchos años, una ciudad de cabalistas, una ciudad que está en la cumbre de una montaña, que en invierno se llena de nubes y dentro de esa nube Akadosh Baruj Hu se revela. Él falleció el 27 de Kislev, Habzainte de Kislev, justamente esta semana que estamos de la Perashá Miketz. Cuando Rabbi Haim llegó a Chernovitz, él descubrió, con mucho pesar, que en cada Shabbat en la sinagoga central de Chernovitz se realizaba un evento especial con bailes mixtos. Como ustedes saben, para el judío el baile de géneros mixtos está prohibido por la ley. Y en su primer Shabbat como rabino, Rabbi Haim declaró: me han designado para ser vuestro rabino, y ahora esta costumbre negativa tiene que ser anulada. Los jefes de la comunidad acudieron al rabino Haim y se quejaron. Es imposible cancelar un evento comunitario semanal tan importante. Vemos acá un cierto paralelo en lo que pasó con los egipcios que les querían hacer cambiar una costumbre y se rebelaron. Por supuesto es otra época, otra historia, pero vemos también eh, como cuando alguien quiere traer pureza, a veces hay rechazo y oposición. Entonces, Rabbi Haim les dijo, cuando vinieron todos a protestar por haber anulado ese decreto, le dijeron: es imposible cancelar un evento comunitario tan importante. Cuando Rabbi Haim escuchó sus apelaciones, se puso muy serio y prometió: si aceptan cancelar permanentemente el baile, no habrá más incendios en la ciudad. Ustedes saben que antes en las ciudades las casas eran de madera y sobre todo en invierno cuando se prendía la chimenea y las velas
era una pesadilla constante, que en todas las comunidades se prendían fuego las casas, había incendios que se desparramaban por todo el poblado. Esta promesa fue muy convincente y los líderes de la comunidad prometieron acatar la decisión del rabí de no hacer más bailes mixtos para que no haya más incendios. Rabí Haim fue rabino de Chernóbil durante 40 o 50 años y durante todo ese tiempo no se produjo ningún incendio en la ciudad. Incluso 30 años después de su fallecimiento, mientras se respetaba su decisión, la ciudad estaba protegida del fuego. 70 años después, la comunidad restituyó este baile mixto. A la mañana siguiente se produjo un gran incendio en Chernóbil y sus casas quedaron reducidas nuevamente a cenizas. A diferencia de lo que generalmente se describe en las historias, había todo tipo de judíos, con diferentes niveles de observancia religiosa, incluso durante la era del ascenso del hasidismo en Europa. Precisamente por esto podemos aprender mucho de esta historia. Aunque los incendios son menos frecuentes en nuestra generación, las comunidades judías aún pueden ser completamente borradas por los incendios de hoy en día. ¿Qué son los incendios de hoy en día? Las expulsiones y los pogroms que son iniciadas por los gobiernos, por ejemplo, y según esta historia, el libertinaje a gran escala hace que estallen fuegos, como dicen los sabios. Cuando un hombre y una mujer lo merecen, la Shejinah, la presencia divina, mora entre ellos. Si no lo merecen, el fuego los consume. Esa es una alusión, como cuenta el libro del Misterio del Matrimonio, trayendo este verso de, de, de Shlomo Amelech, que hombre se escribe Ish y mujer se escribe Isha. Hay dos letras que son comunes, que es la Aleph y la Shin. Y hay dos letras que son una del hombre y otra de la mujer, que es una Yud y una Hei. Cuando se unen la Yud y la Hei, forman el nombre el nombre Kia, que es uno de los nombres de Dios. Y las letras que quedan es el fuego. Entonces cuando hay una unión verdadera entre ambos, ese fuego alimenta la divinidad, alimenta esa alma divina y ilumina el nombre de Dios entre ambos. Pero si no están unidos, si no lo merecen, si están espalda contra espalda, y en este caso hacen relaciones que no corresponden, entonces ese nombre de Dios no se está destruido, está desunido, y solo queda el fuego. Y cuando no hay divinidad, ese es un fuego que quema, que incendia. Pero no solamente la destrucción de los pueblos y aldeas judías está relacionada con el libertinaje. La raíz de la guerra continúa en Israel con los ismaelitas y es por mancillar el pacto, es decir, la conducta sexual inapropiada. El Zohar describe que mientras la nación judía no guarde adecuadamente el pacto, los hijos de Ismael, que se circuncidan parcialmente, tienen el poder de tener posesión de la tierra de Israel. Pueden tener poder para contrarrestar la posesión del pueblo de Israel en la tierra. Y esto es también la imagen que intenta crear para sí mismos, librar una guerra santa contra la civilización occidental. Si la batalla de nuestra generación tiene sus raíces
en cuidar el pacto, debemos establecer formas y estar particularmente interesados en rectificar esta área de la vida. Y normalmente la filosofía de Chabad es que la herramienta más importante para combatir el libertinaje es evitar reprimir los propios pensamientos. Hay grupos hasídicos que abogan por otros métodos, pero Chabad se refiere a que el principio está en la mente, en la meditación. Entonces, al poder quitar de la mente determinadas cosas, entonces también las emociones y la acción va cambiando. La filosofía de Chabad considera que una batalla abierta y consciente contra el libertinaje solamente intensifica el problema y no lo resuelve. Pero sin embargo hay ocasiones, como nuestra generación, cuando nuestro análisis nos lleva a concluir que todos los problemas comunitarios que enfrentamos como judíos en la tierra de Israel, y podemos afirmar con seguridad 100% que todos los problemas de la humanidad que enfrentamos, tanto los judíos en la tierra de Israel como en el resto del mundo, provienen de mancillar el pacto, de no cumplir ese precepto de los 7 preceptos que, como corresponde al órgano del fundamento del Yesod, es la columna en la que se basan los demás. Por eso hoy en día hay tanto poder a través de internet, de los sitios de sexo y en las películas, incluso en forma de propagandas y todo lo que hay, se hace a través de incentivar y de estimular la imaginación hacia el lado sexual, lo que lleva también a la ruptura de matrimonios y a la infidelidad. Entonces, todo esto se llama mancillar el pacto, Pgam Abrit. Entonces tenemos que abordar este problema directamente. Y de hecho no sirve que una sola persona se dedique a eso y con eso ya venga el Mashiach y se solucione este problema, sino que esto tiene que ser una batalla entre todos juntos. Entonces, cuando nos ocupamos de que en la esfera pública, que las poblaciones, que desde el gobierno, con amor y preocupación, se arregle este aspecto, entonces esto puede llegar a ser llevado a cabo de forma correcta. Y entonces la festividad de Hanukkah, durante la cual falleció Rabbi Haim, se trata de luchar contra las actitudes y la cultura extranjera que inundan el mundo. El fuego también está conectado con Hanukkah y es una asociación muy interesante. La única vez que las velas de Hanukkah se mencionan en la Mishnah es como causa de incendios. Entonces, ¿cuál es la conexión entre los dos? El Midrash dice que el evento principal que hizo que Matitiao y sus hijos fueran a la guerra fue el decreto griego de que cada novia judía tendría que pasar una noche con el gobernante de turno griego del lugar antes de su boda. Entonces la hija de Matitiao incluso fue llevada ante el gobernador griego. Sus hermanos se negaron a quedarse de brazos cruzados y lo mataron a él y a sus hombres. Y la principal motivación del celo judío desde los días de Shimón y Leví hasta Pinjas y nuestros días gira en torno a la pureza sexual. El fuego sagrado de los Hashmonaim es entonces el fuego que brota de las velas de Hanukkah y nos llama a actuar con la santidad de la nación judía. Pero esta vez nuestras armas no son físicas, sino más bien el espíritu de las velas de Hanukkah aumentan cada día en nosotros
el poder que hay en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestra plegaria, en nuestro estudio de Torah, en nuestra difusión de todos los secretos y las leyes que hay en la Torah. Y entonces nos incumbe a todos traer más y más de nuestros hermanos al círculo y bailar todos juntos alrededor del fuego sagrado de la Torah. Besat Hashem, espero que el mensaje que quisimos dar y que me dio el Rav Ginsburg para brindarles a todos ustedes sea de utilidad y cumpla su efecto. Y Besat Hashem, vuelvo a agradecer a todos ustedes que nos están escuchando y que van a difundir tanto este mensaje como todos los mensajes de todos los rabinos. Agradezco a la organización Arahaim por el trabajo fabuloso que está realizando, por haberme invitado y darme esta oportunidad de difundir. Esperemos que podamos hacer muchas obras juntos, unidos, todos los grupos, por encima de todas las barreras ideológicas que hay también dentro del judaísmo, de todos los impedimentos que nos unen a acercarnos, que el esfuerzo que están haciendo sirva para que también todos los pueblos del mundo se unan para la llegada del Mashiach pronto. Hanukkah Sameach, Chodesh Tov, Shavua Tov.